Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco de Anda, especialista en seguridad vial, y este es el módulo 4 del curso Seguridad Vial y distintos tipos de usuarios. En esta sesión estaremos viendo el tema usuarios sustentables, usuarios vulnerables. Bueno, en esta ocasión estaremos haciendo de alguna manera una recapitulación de las otras 3 sesiones que hemos realizado para poder de alguna manera bajar estos conceptos a acciones un poco más puntuales para el beneficio de los usuarios, que al final son pues quienes reciben y merecen de alguna manera pues todas las condiciones para que se pueda realizar la movilidad en las condiciones que establece el derecho constitucional en México, que pues como ustedes saben sufrió, por decirlo de esa manera, una adición para incluir el derecho constitucional de la movilidad. Bueno, estos son los subtemas que estaremos tocando en esta ocasión, en esta sesión de usuarios sustentables, usuarios vulnerables. Vamos a volver a hablar de la escala humana, nuestro umbral de trabajo. La escala humana es al final el marco que nos permite establecer aquellas acciones dentro de las cuales el ser humano pueda simplemente poder desplazarse de manera segura, digna, eficiente, inclusiva en nuestro sistema de movilidad. Después veremos la velocidad como principal factor de riesgo, que está esto completamente Después veremos la velocidad como principal factor de riesgo, que está directamente relacionada a la escala humana. La velocidad fuera del umbral de supervivencia humana pues es básicamente letal. Después veremos cómo entender a los usuarios. Posteriormente, el análisis de la situación y la elección prioritaria de batallas, es decir, qué debemos seleccionar para poder empezar a trabajar la seguridad vial como batallas prioritarias. Después veremos algunos ejemplos de diseño de medidas estratégicas y por último y para cerrar, cómo invertir de manera eficiente, efectiva y sostenible. Ya otra vez estamos empezando. Y por último, estaremos viendo cómo invertir de manera eficiente, efectiva y sostenible para los usuarios, específicamente ejemplos de cómo hacer urbanismo táctico, que es una forma muy económica de empezar a transformar nuestras ciudades para regresar espacios públicos a los usuarios. Partamos entonces de la escala humana, que es nuestro marco de trabajo. La escala humana, digamos que tendrá varios componentes, pero los más importantes para efectos de la seguridad vial es, número 1, la imposibilidad de impedir la ocurrencia del error humano. Somos seres humanos, nos equivocamos, y eso significa que pues las acciones, aunque nosotros seamos conscientes, educados, seguros, en fin, pues procuremos ser lo mejor posibles como ciudadanos. Eventualmente, al cometer errores, pues podemos pues tener un choque, un accidente. Y el otro, digamos, aspecto dentro de este umbral de trabajo sería la tolerancia de nuestro cuerpo a soportar energías de choque. Esto es muy variable según el tipo de usuario, desde luego en niños, en personas mayores, en algunas otras personas con ciertas condiciones, pues las velocidades para supervivencia son menores incluso, y entonces hay que considerar pues esos límites para poder entender hasta dónde podemos diseñar nuestro sistema de movilidad de tal manera que la velocidad no sea el factor que hoy sí es para causar las muertes. Este concepto del umbral de carga mental de trabajo especialmente aplica a los conductores. Los conductores, cuando están manejando, deben tener una cierta, ¿cómo se puede decir? Una cierta cantidad de estímulos que les permitan estar tomando las decisiones lo mejor posible. ¿Qué significa el umbral de carga de trabajo? Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida una persona. Si tenemos menor carga de trabajo dentro de la carga ideal, pues tendremos conductores distraídos y aburridos, por ejemplo, cuando hay carreteras muy rectas, muy amplias, con poco tráfico y pocas condiciones, es fácil que la gente, por ejemplo, se empiece a aburrir, se empiece a quedar dormida, y eso deriva, por supuesto, en salidas del camino y accidentes
que a veces puede terminar en consecuencias muy graves. Y por el otro lado, si tenemos estimulación excesiva, como es el caso de vías totalmente saturadas de tráfico o con conductores hostiles, que esto pues, al final se deriva de las condiciones de todo el entorno. Si tenemos conductores, por otro lado, con una carga excesiva, con una carga de estímulos superior a esta carga ideal de trabajo, tendremos entonces conductores que están sometidos a un estrés más grande. Por ejemplo, sería el caso de un tráfico demasiado pesado, una carretera en muy malas condiciones, el estar detrás de un vehículo que no se puede rebasar, en fin, pues situaciones diversas que generan estrés y generan fatiga. Esto deriva en pues alteración al final del estado de ánimo y en conductas que pueden resultar agresivas. Entonces, al diseñar las calles y carreteras es necesario considerar también cómo los conductores deberán tener una cierta cantidad de estímulo suficiente para poder mantener una atención adecuada y poder reaccionar de manera también correcta ante las diferentes situaciones. Esto tiene que ver con la cantidad de señalización, con el paisaje en general y las interacciones con diferentes usuarios. Pero esto también puede ser usado, por ejemplo, para desincentivar el uso del automóvil. Es decir, si nosotros generamos cargas excesivas de trabajo, manejar pues se vuelve cada vez más pesado y esto al final termina en hacer que la gente pues opte por otras calles o busque otras formas de movilidad. Veamos ahora, analicemos de una manera amplia lo que implica la velocidad como el principal factor de riesgo en la seguridad vial. Si ustedes ven en esta gráfica, para efecto de convivir con peatones, una velocidad, digamos, razonable dentro de este umbral de tolerancia, umbral de supervivencia, podremos estar hablando de 30 km por hora como una velocidad en donde un peatón la mayoría de las veces podrá sobrevivir con apenas lesiones leves. Entonces, las calles en donde convivan peatones, en donde convivan usuarios vulnerables, no puede ser mayor de 30 km por hora. Arriba de 30 km por hora, las condiciones generan lesiones demasiado graves y el índice de mortandad se incrementará sustancialmente. De tal manera que en nuestras ciudades no podemos simplemente diseñar las calles suponiendo que la gente va a respetar ciertos límites, sino más bien hacer que el diseño de esas calles generen por su propio diseño las velocidades adecuadas en función del tipo de usuarios. En esta gráfica pueden ver, por ejemplo, si tenemos velocidades de 15 km por hora y existiera algún atropellamiento, la probabilidad de generar lesiones mortales es muy baja. A 30 km por hora, pues el 10% digamos, de las personas atropelladas podrían eventualmente morir, pero arriba de 45 km por hora tenemos ya cantidades de 40% y arriba de 55 km por hora la posibilidad de sobrevivir se reduce sustancialmente y casi es nula. Es decir, calles que normalmente pudieran considerarse de baja velocidad por tener circulación de 50 km por hora, por ejemplo, o 60 km por hora, que nos podría parecer relativamente normal, pues la ciencia nos dice que es ya velocidad superior a ese umbral de supervivencia humana. Por tanto, no es suficiente obedecer las reglas de tránsito, en este caso respetar los límites de velocidad, cuando aquellos límites están por arriba de la posibilidad de sobrevivir en el caso de, estamos hablando de peatones atropellados. Y vean ustedes en esta tabla cómo diferentes velocidades pueden implicar situaciones de riesgo en función del tipo de choque. Si ustedes ven del lado izquierdo, pues están las imágenes, vamos a ir de arriba hacia abajo, el choque frontal, como vimos en alguna lámina en una sesión anterior, un choque frontal arriba de 70 km por hora es absolutamente fatal, aunque los vehículos cuenten con todos los dispositivos de seguridad. Esto significa que una carretera, por ejemplo, de 90 km por hora, si una persona respeta la velocidad y chocara, aunque fuera a la velocidad límite, no sería suficiente para que pudiera salvar su vida. Esto tiene grandes implicaciones para la gestión de los riesgos y para la mitigación de estos.
Entonces tenemos que tener claro, si llegáramos a chocar de frente a más de 70 km por hora con otro vehículo, las probabilidades de supervivencia se reducen sustancialmente. En un choque lateral, si consideramos que existen bolsas de aire en el vehículo impactado, bolsas de aire de cortina, que son las que se ubican en la parte superior de las ventanas, y bolsas de aire torácica, que es la que se ubica normalmente en el asiento y que se despliega para proteger a la persona de un golpe contra las partes duras del lateral, es decir, la puerta, la columna del poste. Si a pesar de la existencia de estos dispositivos, la velocidad máxima para la supervivencia humana es de 50 km por hora. Es decir, no puede existir ninguna intersección, no debería existir ninguna intersección en donde las velocidades de circulación sean superiores a 50, porque si existiera un choque va a haber víctimas mortales. De igual manera, si existen árboles descubiertos, árboles donde se puede llegar a chocar, un golpe lateral a 30 km por hora podría resultar fatal, a pesar de la existencia de bolsas de aire también de cortina y torácicas. Y como ya vimos en la lámina anterior, en el caso de un atropellamiento, la velocidad máxima de convivencia con los peatones deberá ser de 30, porque si ocurriera un atropellamiento, las posibilidades de morir se elevarían sustancialmente. Un concepto muy importante que nos tiene que quedar claro para entender la velocidad es la diferencia entre exceso de velocidad y la velocidad inadecuada. Con mucha frecuencia buscamos, o se busca, que la gente respete el límite de velocidad establecido. Justamente pasar por arriba del límite de velocidad establecido, que es aquel que vemos en las señales de tránsito o el que está establecido en un reglamento, es lo que le llamaríamos el exceso de velocidad. Ojo, esto no tiene nada que ver con la seguridad vial. Son simplemente velocidades establecidas por regulación, pero que a veces poco tienen que ver con la supervivencia o con la posibilidad real de evitar una tragedia. El concepto que realmente debemos considerar y tomar en cuenta cuando estamos manejando o cuando estamos haciendo políticas públicas es el de la velocidad inadecuada. La velocidad inadecuada es fluctuante. Realmente no podemos definir como una velocidad totalmente rígida aquella que vaya a ser la segura en una misma calle en todos los momentos. ¿Por qué razón? Porque las condiciones cambian. Porque tenemos de repente condiciones mejores de luz, condiciones de oscuridad, un clima y usuarios diversos que pudieran cruzar por ahí. No es lo mismo, por ejemplo, una calle que tiene una iglesia y esa iglesia de repente está cerrada, o de repente están cruzando los feligreses para atender los horarios de las celebraciones, o una zona escolar en momento de vacaciones o en la entrada o la salida de los alumnos. Entonces, todas estas condiciones se suman para poder generar diferentes circunstancias que afectan obviamente la seguridad, y en ese sentido es importante entender que la velocidad tendrá que ajustarse a las condiciones y entonces tendrá que ser una velocidad adecuada a las circunstancias. Existen diferentes factores que influyen en la velocidad elegida por un conductor. Normalmente uno pensaría que el conductor simplemente debe acatar las regulaciones establecidas, ya sea en la señal o en el reglamento. Sin embargo, existen un montón de condicionantes que afectan la decisión de elegir una velocidad o la otra. En esta imagen ustedes pueden ver diferentes elementos que confluyen para una velocidad elegida. Está del lado izquierdo los factores que inciden de la calle, propiamente de la vía. En la parte de arriba serían algunas políticas públicas, digamos, podrían ser campañas, operativos, etcétera. Del lado derecho está el factor vehículo, que ahorita voy a explicarlo más detalladamente, y en la parte de abajo las condiciones propiamente del conductor. La parte que más influye, aunque ustedes no lo crean, en la elección de una cierta velocidad para manejar, depende del tipo de camino y las condiciones del camino. Es decir, depende del diseño de la calle. Ya lo vimos en las sesiones anteriores, cómo al modificar los entornos afectamos la decisión de una velocidad u otra. Además del diseño de la calle, de la vía, el límite de velocidad establecido, que claro, una señal puede incidir definitivamente,
porque eso puede generar pues, un mensaje de estar por arriba de una norma establecida y las condiciones del tráfico. Por supuesto que en el momento que hay tráfico saturado, pues es difícil que exista la posibilidad de ir más rápido, más allá de la saturación que existe en el momento. En la parte de arriba ubicamos las políticas públicas propiamente que vienen del gobierno, que lo podríamos dividir básicamente en dos: las campañas que generan sensibilidad, por ejemplo, cuando hay una campaña fuerte de respeta los límites de velocidad o maneja una velocidad responsable y que sensibilizan a la población, pues pueden incidir en las conductas. Y por otro lado, los operativos, multas y sanciones también tienen que ver, por supuesto, porque en el momento que existen presencia de radares, multas efectivas que llegan al domicilio o policías que están vigilando de manera muy evidente el cumplimiento de las reglas, pues definitivamente también pueden ayudar a contener las velocidades. El factor vehículo, que lo tienen a su derecha, es sumamente importante también. Si una persona maneja un vehículo deportivo o de altas prestaciones con un motor muy potente o que transmite sensaciones de deportividad, pues desde luego ese conductor estará mucho más propenso a ir más rápido que manejando otro vehículo con potencias más contenidas o con un diseño más estándar, podremos llamarlo así. Un vehículo potente o de prestaciones deportivas o de apariencia deportiva también incide mucho entonces para ir a velocidades mayores que un vehículo que tenga una apariencia más aburrida, vamos a llamarlo así, más familiar, más estándar. Y por último, hablaremos de el conductor y cómo el conductor, por su propio perfil, también tenderá a elegir una velocidad u otra en función de sus características. Una de ellas es el riesgo percibido de choque y lesiones, es decir, un conductor, por ejemplo, más experimentado tendrá una percepción mayor de los riesgos, mientras que un conductor más novato pues tendrá menor percepción. Una mujer tiene más percepción de los riesgos, por ejemplo, que un hombre, y por tanto, normalmente las mujeres también manejarán un poco más, de manera más prudente, más contenida. Y por otro lado, factores especialmente del conductor, que se refiere al perfil propiamente de las condiciones del conductor, la edad, el género, el estado civil, si tiene hijos o no. Todo eso influye para que cada conductor elija ciertas velocidades en función de su perfil, pero también en función de sus necesidades. Si una persona va tarde a una reunión, si una persona va en una emergencia, si una persona va con cierto grado emocional, por decir algo, de euforia, alguien que salió de un estadio y ganó a su equipo, pues puede que esos golpes hormonales, digamos, de emociones, se traduzcan también en conducción más rápida, ¿no? Una persona a lo mejor en un estado más de decaimiento puede que maneje posiblemente más despacio. Y así muchos factores, tanto emocionales como del perfil propiamente de la persona, su experiencia, su personalidad, pues definitivamente inciden en la velocidad elegida. Entonces, hay tantos elementos que considerar, pero el más importante, sin duda alguna, y el que más influye de manera, digamos, más universal en todos los conductores, será el propio diseño de la calle, como lo hemos visto ya en sesiones anteriores. Para poder construir propiamente una estrategia de velocidad, se tiene que hacer un plan de gestión de la velocidad, como lo llama la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud. Este modelo que presenta la Organización Mundial de la Salud tiene 5 elementos. El más importante están en orden prioritario y de efectividad. Claro, la gestión se tiene que hacer en todos los niveles. Voy a explicar cada uno de ellos. El primero es incorporar a la construcción o modificación de las vías elementos que reduzcan la velocidad. En este caso, nuevamente, lo más importante es que la calle por sí misma genere esas velocidades seguras a través de las diferentes intervenciones, que también veremos algunos otros ejemplos el día de hoy. En segundo término, que los límites de velocidad
realmente sean adaptados a la función de cada calle. Es decir, no podemos tener velocidades demasiado altas reguladamente para, por ejemplo, zonas escolares, zonas hospitalarias, zonas donde sabemos que los peatones están cruzando. Hay que ajustar las velocidades según la función de cada calle. De la misma manera, una carretera sin división física central no podrá tener una velocidad superior a 70 km por hora, por ejemplo. En el punto número 3, hacer que se respeten los límites de velocidad. Esto tiene que ver con los operativos y las diferentes políticas de sanción que existan para forzar a los conductores a realmente cumplir con los límites. Claro, si resolvemos el punto número 1 de manera inicial, pues con menor importancia necesitamos requerir al punto número 3. El punto número 4 es muy interesante y esto es prácticamente el futuro, aunque ya está sucediendo actualmente, es cómo a través del rastreo GPS en los vehículos podemos incidir en las velocidades de manera casi que autónoma. Hay dos maneras, una es por GPS y otra es por lectura del vehículo a través de sus diferentes sensores y cámaras que ya funcionan en muchos vehículos que tienen ciertos sistemas de conducción autónoma, tienen la capacidad de leer las señales de tránsito. Entonces, los vehículos más recientes con estas tecnologías pueden generar la instrucción electrónica al motor para reducir la velocidad hasta que se ajuste a la velocidad indicada, ya sea por GPS, es decir, la ubicación en ciertas calles que tiene la programación de circular a X velocidad, y el automóvil, aunque sea exigido para ir más rápido, tendrá la instrucción electrónica de bloquear la aceleración para solamente alcanzar cierta velocidad por GPS. Y la otra es a través de, como les decía, de la lectura de cámaras presentes en el parabrisas que interpretan las señales de tránsito que están colocadas en el camino, y de esa manera también generan una instrucción electrónica para no rebasar ese límite de velocidad establecido. Como les digo, hay límites de seguridad para efecto de estas señales que realmente se ajusten al umbral de supervivencia humana y que cumplan con estas funciones de la calle de manera mucho más realista. Existen ya, por ejemplo, señales de mensaje variable en donde una velocidad se puede ajustar en función del clima o del horario. Por ejemplo, de manera nocturna podremos hablar de una velocidad de, no sé, 100 km por hora para una carretera y, de manera diurna, o sea, de día, 100 km por hora, y de noche se reduce la velocidad máxima a 80. En el caso de una condición climática adversa, como es el caso de lluvia, neblina, etcétera, esa velocidad puede ajustarse en función de los mensajes que envíe una estación meteorológica dentro de la propia carretera, y de esa manera hacer que la señal de tránsito vaya ajustando la velocidad límite en tiempo real en función de las condiciones reales del camino. Esto podría también tener que ver con, por ejemplo, si en alguna carretera o algo hubiera, por ejemplo, el cruce de, qué sé yo, un ferrocarril, y entonces hay que anticipar la frenada para poder llegar a ese cruce de ferrocarriles, o no sé, está en obra y entonces también se ajusta la velocidad en función de la obra. Entonces, esto ya es parte de tecnologías que están disponibles y que a través de la vinculación, de la comunicación entre automóvil e infraestructura, podemos generar también gestión de la velocidad. Pero, insisto, lo más importante es que tengamos calles diseñadas para esas velocidades en particular. Y por último, tenemos el punto de concientizar a los usuarios de los peligros que representa la velocidad. Estas campañas que ya mencionaba en la lámina anterior, pues tienen que también reforzar todos los mensajes anteriores de tal manera que haya una constante comunicación hacia los conductores para que manejen las velocidades pues, adecuadas a las circunstancias.